La movilización ha finalizado, ya han desconcentrado las diferentes columnas, los diferentes gremios. Seguimos buscando repercusiones y opiniones. Manuela Castañeira, buenas tardes. Del Nuevo Más, ¿está bien así? Perfecto. Y Sergio Abrevaya, del partido del GEN, del partido de Margarita Stolbizer. Muchas gracias por haber venido. Gracias a vos. Manuela, ¿cuál fue el clima que percibiste hoy en la movilización? ¿Viste una marcha fragmentada? Efectivamente, primero arrancó muy tempranito, nosotros estuvimos con el Nuevo Más y los trabajadores de Pilkington en Callao y Corrientes reclamando contra los despidos y desde allí a la Casa de Neuquén porque además hoy se cumplen 12 años del aniversario del asesinato del docente neuquino Carlos Fuentealba, que además era militante de izquierda, compañero del Nuevo Más. Para nosotros es una fecha muy especial, se concentraban muchas cosas. La jornada fue larga, concentraciones en Congreso, Miserere, ahora los sectores antiburocráticos y el resto de la izquierda, desde el Obelisco hacia la Plaza de Mayo, pero efectivamente su límite fue la fragmentación. Muchas convocatorias en muchos lugares de la ciudad, muestra una fuerza, muestra que si llamás desde los gremios, los trabajadores van los docentes, van estatales, fueron bancarios, muchísima gente en la calle, pero desde mi punto de vista le quita poder de fuego no hacer convocatorias unitarias y no hacer paro. Porque el gran límite del día de la fecha es que haya sido simplemente movilización, impidiendo a los trabajadores, por ejemplo, que están más precarizados o que están en negro, que no están sindicalizados o con amenaza de despido, tener la cobertura legal para movilizarse. Y hoy le había quedado una respuesta pendiente de Mariano, porque todos no pudieron confluir en un mismo lugar. Mariano. Bueno, eso tiene que ver, Adrián, con una interna no saldada de la CGT y que no va a ser saldada tampoco en lo que resta del año. Estamos en un año electoral, todas las miradas de la dirigencia están puestas en la oferta que hará el PJ, si es unificada o si es a través de una PASO, pero están muy lejos, insisto, de llegar a un acuerdo y a un entendimiento que pueda zanjar diferencias que son de décadas atrás. Pero la división se da entre Héctor Daer y los Moyano, por ejemplo, para poder entender, Mariano. Sí, a ver, podemos graficarla muy sencillamente desde ese punto de vista. También hay, te diría, de metodología y de estrategia, una diferencia que trasciende los nombres, que son los gordos, los independientes, aquellos que tienen la mirada de la CGT desde la cogestión con el poder de turno, la negociación constante, la cobertura y la vigencia, eso sí, digamos, parados en la vigencia de las convenciones colectivas de trabajo, de la negociación salarial, de las obras sociales sindicales, y dejan para una segunda instancia la confrontación directa con el gobierno. Acá también hay que hacer una aclaración, porque estamos diciendo que, bueno, la negociación está de un lado y la confrontación está del otro. No nos tenemos que olvidar que Hugo Moyano fue un puntal para el ascenso de Mauricio Macri, al menos con el dejar hacer. El periodo de gracia que les concedió Hugo Moyano a la administración de Cambiemos fue importante para la instalación del nuevo gobierno. También es cierto que rápidamente, después de la malograda negociación por la reforma laboral, eso se dio inmediatamente vuelta y hoy lo tenemos a Moyano una vez más como cabecera de playa de la conflictividad social, detrás de la cual se derrama todo el resto. Vos fijate que tuvo que estar Moyano definitivamente en la vereda de enfrente del gobierno para que pudiera estructurarse todas las demás expresiones del sindicalismo, la Corriente Federal de Trabajadores, la CTA de los trabajadores, la CTA autónoma, los partidos de izquierda, las organizaciones sociales y también las organizaciones empresarias que confluyeron en Manuela, sabemos que vos recorres diferentes fábricas, el Nuevo Más recorre fábricas de la Ciudad de Buenos Aires, también de conurbano. ¿Cómo están hoy? ¿Cuál es el clima que percibís de las bases? El clima es bronca y mucha preocupación por el futuro y primero por el bolsillo. La principal preocupación es que el salario está pulverizado. Vos tenés una economía que está siendo fuertemente dolarizada, los precios están por las nubes, nadie está llegando a fin de mes y no están pudiendo cumplir con la canasta básica y un montón de cuestiones vitales para una familia trabajadora hoy en día. Esa es la preocupación. Ahora, teniendo que ver con también el día de la fecha, hay mucha discusión sobre el problema del paro. Hay mucha discusión sobre el problema de las medidas que unifiquen a todos los trabajadores para poder salir. Porque yo escuchaba atentamente, efectivamente hay una fragmentación con Moyano, con la CGT y demás, pero
es como pareciera un discurso que lo que le sirve a Moyano es para no llamar a medidas. Dice, no la llamo porque no llama a la CGT. Pero Moyano puede hacer algo mañana si quiere, lo hacía en los 90, con los camioneros. Pero sin embargo no lo hace. ¿A qué juega Moyano? Pareciera que más a la estabilidad del gobierno que a defender el bolsillo de los trabajadores. Y esa discusión, si están me llegó por 10.000 lados, la manera que tienen muchos trabajadores de expresarse por los grupos de WhatsApp cuando aparece un meme y por ahí no puedes decir libremente en tu fábrica lo que vos opinás, pero haces circular un chiste. Hoy hay un chiste vinculado a Gilda, a Moyano y a que no marcha, digamos, en relación a esa cumbia. Circuló por todos lados. ¿Qué quiere decir eso? Que se empieza a acumular la bronca por abajo y que más vale que empiecen a escuchar esos sectores. Abrevaya, ¿cuál es la mirada hoy que tiene sobre el país y sobre lo que está ocurriendo el gen de Margarita Stolbizer, usted como legislador porteño? Mira, primero comparto el espíritu de todos los que marcharon hoy. Yo le pondría una mirada positiva, más allá de que son ciertas muchas de las cosas que se dicen, que es que la calle estuvo ganada por quienes reclaman que esta economía los está ahogando. Rescato de eso que hayan estado las pymes. Me parece un dato importante porque la crisis que sufrimos viene cerrando las fuentes de trabajo, además de afectar al trabajador directamente, es decir, con su salario, además se lo saca el trabajo. Me parece que esto ha sido notable y fundamental en la fecha de hoy. Puede ser que estén las condiciones para un paro, pero rescatemos que hoy haya sucedido. Bueno, la consigna fue por la industria y por el empleo, ¿no? Claro, por eso, y que se hayan sentado en una mesa, ya hace tiempo que vienen tratando de concordar, más allá de lo que se describió acá, que es cierto, pero vienen tratando de concordar pymes y trabajadores. Me parece una buena fórmula frente a un gobierno que se lleva puesta la producción, porque el gran problema de este gobierno, más allá de que algunas recetas las repite, que los bancos han ganado en todos los gobiernos, pero en este como nunca, es que además se lleva puesta cualquier modelo que se te ocurra que pudiese ser productivo. Y para poder sacarlo necesitamos que se marchen juntos o que cualquier medida fuerte para que el gobierno entienda que esto no va más, tenga que venir de los dos sectores, de producción y trabajo. Hay un compañero nuestro que está trabajando en la cobertura de la marcha, Claudio Cardoso, que hace un instante nos comentaba que en realidad hay tantas columnas dispersas por todos lados que les preguntan a los propios periodistas hacia dónde tienen que dirigirse, ¿no? Y un poco lo hablaba recién también Mariano, preguntarles por qué creen que no hay una persona que recoja, digamos, el malestar o lo que está sucediendo y que hoy haya un acto central, por ejemplo, con un orador. Lo que hoy se ve es un montón de gente, pero nadie que hable, que lo exprese. Sí, me parece muy importante esa observación para tratar de analizar el proceso, cuáles son las potencialidades y los límites. Creo que, en primer lugar, no pudo haber un acto unitario porque los intereses, un sector de la movilización estaba llamando a defender a otro sector del empresariado, y eso es antagónico con los intereses de los trabajadores. Hoy hay un sector del empresariado que está promoviendo los preventivos de crisis truchos, como les decimos, que son excusas para despedir activistas y para hacerle el traslado directo de la crisis al trabajador. Entonces hay muchos sectores del gremialismo que, por ejemplo, los independientes como los nuestros, que no se sentían representados por ese tipo de programas. Entonces no era solo eso como cuando se hace un paro, que vos decís es gremial, es por tu reclamo, es de los trabajadores. Eso creo que dividió mucho haber querido poner en el centro a un sector del empresariado. Al mismo tiempo, los empresarios que estaban convocados en la marcha no eran los que piden procedimiento preventivo de crisis, que están mucho más orientados a la gran empresa, claro, a la empresa transnacional. Los empresarios que estaban en la marcha eran pyme, eran comerciantes. Lo que pasa es que esos empresarios, en las coberturas. En general lo que suele suceder es que ya tienen a muchos sectores que lo defienden y los trabajadores no. Y lo que nosotros decimos es, son los empresarios que también, algunos serán más chiquitos, pero no es Doña Rosa que tiene un kiosco en su barrio. Es gente que quiere la reforma laboral, como la que promueve La Baña, por ejemplo, ahora que salió a decir que quiere una reforma laboral. Entonces siempre el trabajador en último lugar. ¿Cuándo se habla del salario? ¿Cuándo se habla de una previsión de despidos y suspensiones por ley? Siempre como sectores empresarios por delante, y hubo otro sector de la movilización que quería que sea al revés esa dinámica. Manuela, una de las consignas era por mejores salarios y por mejores jubilaciones, en las consignas de este acto. No hicieron formalmente. ¿De qué acto te referís? ¿Al del Congreso? La movilización. La convocatoria de CGT. Sí. La CGT hizo una convocatoria que estaba muy centrada en la industria.
y muy centrada en los empresarios. Y lo que necesitas para que los trabajadores se unifiquen es hablarle a los trabajadores. Necesitas centrarte en el salario, necesitas decir qué vas a hacer para prohibir despidos y suspensiones CGT. ¿Cómo los convocas? Una media lucha y que te unifique. Ahora, el programa vago sobre la industria, ¿qué quiere decir? A ver, Abrevaya. No, yo creo que tiene lógica pensar que los derechos de los trabajadores no pueden ser los mismos que los del empresario, tiene lógica. Pero en la situación que estás hoy, la pérdida de los puestos de trabajo implica la desaparición del trabajador. Y esto no es menor. Creo que no se puede admitir en una marcha como esta las grandes empresas, pero lo que estaba hoy es Fesiva, Cejera, es todo empresario nacional chico. Es ese empresario que está a 1 milímetro de ser empleado si consigue trabajo porque perdió la pyme. Tiene mucha cercanía con el trabajador. Por supuesto que hay discusiones de cómo se resuelven problemas, pero yo no los escucho nunca plantear a este tipo de empresarios que la necesidad de una reforma laboral. Te dicen al contrario, si nosotros vendemos, podemos pagar lo que tenemos, podemos resolver muchísimos de estos problemas. Bueno, si vendemos, pero el problema es no vender. Pero más allá de eso, es una discusión que se puede tener después. Lo que digo hoy es que la discusión más grande está contra las medidas del gobierno de Macri. Y esta hay que darla contra la FIP, contra todo lo que presiona a lo que da puesto de trabajo y a los trabajadores. Me parece bueno que haya sido así, y que hayan estado todos, incluso... En referencia a lo que decía Abrevaya, vamos a recordar que no hace mucho tiempo el gobierno hizo un nuevo intento de reforma laboral. Después de haber intentado fallidamente con proyectos parlamentarios, fue sector por sector, y se reunió con, por ejemplo, el ámbito textil y de la indumentaria, y fueron los empresarios los que le dijeron, no es esta la reforma que necesitamos. Porque ¿qué pasaba? Se planteaba una mesa de negociación, Dante Sica, el secretario de Trabajo, Lucas Aparicio, que ya estaba guionada en algún sentido, donde le decían, bueno, nosotros vamos a proponer un fondo de cese laboral, vamos a proponer fraccionamiento de las vacaciones, una cantidad de ítems que son prácticamente la letra clásica que tiene cualquier reforma laboral en épocas de retracción en la actividad económica. Por supuesto, cuando los trabajadores, los representantes de los sindicatos vieron eso, dijeron, bueno, esto la verdad que va a ser muy difícil poder negociarlo, pero se les anticiparon los empresarios del rubro de la indumentaria y del rubro textil y dijeron, muchachos, a nosotros no nos hace falta una reforma laboral, porque nuestro mayor problema hoy es cómo les pagamos el sueldo a estos trabajadores, pero cómo sostenemos la empresa. Digamos, si nosotros no tenemos actividad, me lo decía un empresario del rubro textil, uno de los mayores problemas que tenían en ese momento, estamos hablando hace un par de meses atrás, era que había empresarios que incluso queriendo despedir no podían hacerlo porque no tenían la plata para indemnizar. Entonces,